En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García. Hola, hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Le habla aquí su servidor John García y aquí con un poco de frío desde España para hoy día viernes 22 de febrero del 2019 compartir con ustedes lo que es el título aquí, la escuela sabática, la lección número 8 que trata sobre Apocalipsis capítulo 12, Satanás, un enemigo derrotado. Pero como es costumbre entre nosotros, vamos a compartir la palabra con algo que no se dice en la lección, con algo que se deja muy escueto, con una verdad que se oculta, que es muy importante y necesaria para todos nosotros. Así que vamos a ir a la introducción, vamos a pedir al Señor que nos dirige, que nos guíe y comenzaremos con el estudio. Querido Padre que estás en el alto cielo, gracias por la oportunidad de compartir esta palabra con mis hermanos de todo el mundo entero, de habla hispana. Te pido que los bendiga y que puedan ser bendecidos así como yo he sido bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí tenemos el estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 12, lección 8, para el 23 de febrero del 2019. Satanás, un enemigo derrotado. ¿Y de qué trata esta lección? O mejor dicho, no la lección es muy escueta. La lección tiene algunos punticos allí erróneos que vamos a tocar. Pero ¿de qué trata el capítulo de Apocalipsis capítulo 12? Trata de la rebelión de Lucifer contra Cristo, contra la mujer y contra el remanente final. Es algo importante que ustedes y yo lo conozcamos a la luz de la palabra, a la luz del espíritu de profecía y poder entonces estar atentos a lo que es la verdad presente, lo que ha sido el hilo conductor desde el cielo hasta el tiempo final, cuál es la verdad que está en la batalla. Ya lo vamos a ver. Antes de avanzar, les quiero recordar a todos los hermanos que están viéndonos, que ya nos han visto, que están viendo por primera vez este video. Este ministerio tiene un canal en la YouTube llamado La Antorcha Profética, que es por donde están viendo ustedes este video. Pero también tenemos un grupo de WhatsApp y aquí pueden ustedes añadirse y compartir con diversos hermanos que están en todo el mundo, que también están motivados por esta misma verdad, tocados por el mismo espíritu y buscando el mismo deseo de restaurar el adventismo original. Así que mis hermanos, allí escríbeme a este WhatsApp 34-650-863811. Te agregamos al grupo y compartirás con todos nosotros. También tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Ministerio Cuarto Ángel BCN, en Twitter, Antorcha Profética, y en Instagram, Ministerio Cuarto Ángel BCN. En mi Instagram estamos compartiendo noticias de actualidad que nos salen en el canal de YouTube. Así que bueno, les invitamos a que se unan. Muy bien, hermanos, el conflicto de los siglos. Apocalipsis 12-17 es el punto final de este capítulo, pero siendo el punto final es hacia donde llega, hacia donde nos lleva el estudio. Dice: el dragón se llenó de ira o se enfureció contra la mujer. Salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo, hermano, nos habla del último acto de la controversia entre el bien y el mal. Y como tenemos aquí, hay 7 personajes involucrados. Está la mujer, está la segunda, la descendencia de la mujer. De tercero está el remanente de esa descendencia. Está Miguel también,
Vamos a ver quién es. Está el dragón, están los ángeles y al final Dios mismo. ¿Quiénes son estos personajes aquí representados? Bueno, miren, lo primero que aparece es una mujer. Apocalipsis 12:1 comienza el capítulo, comienza esta visión. Esta sería la primera, segunda, tercera línea profética del libro del Apocalipsis, que comienza en Apocalipsis 12. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y qué nos muestra esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, una mujer, como ustedes saben, ya es una figura que emplea en la Biblia para representar una iglesia. Una iglesia. La mujer virtuosa es un símbolo de una iglesia pura y una mujer vil, aquí una mujer vil, es el símbolo de una iglesia apóstata. Lo dice el conflicto de los siglos. También lo dice la Biblia, Efesios 5, 25, 27 y 2 Corintios 8, 11. ¿Qué significa que está vestida de sol? Bueno, que está vestida de sol significa que está vestida del sol de justicia y la luna debajo de sus pies es apoyada en la Biblia y con las 12 estrellas son los 12 líderes de Dios que representan a los 12 patriarcas del fundamento principal de la iglesia. Avanzando, tenemos el otro personaje, es el dragón. Dice, fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón es el diablo, Satanás, lo dice el versículo 9. El color rojo simboliza la sangre que ha derramado por su rebelión. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como la bestia de Apocalipsis 13:1 y la de Apocalipsis 17:3. Las 7 cabezas significa que su obra sería completa. Y los 10 cuernos es la fidelidad que tienen a este poder. Un bosquejo rápido del capítulo. Apocalipsis 12:3 dice, fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, ya lo vimos. Pero ¿cuál es el bosquejo? ¿De qué abarca todo el capítulo? De 8 puntos fundamentales que vamos a estudiar en estos minutos. Dice el primero, la mujer embarazada, en los versículos 1 y 2, ya lo hemos visto. El segundo punto, el dragón acechándole, ¿ve? Vamos a verlo en Apocalipsis 3 y 4, ya vimos el versículo 3 que nos habla del dragón. El punto 3 dice la mujer y su hijo varón, que está en el versículo 5. El cuarto punto es la batalla en el cielo, que hace una retrospectiva del origen del mal, importantísimo, lo vamos a estudiar, versículos 7 y 12. El quinto punto dice el dragón persigue a la mujer alumbrada, parida, eso está en el versículo 13, también lo vamos a ver. El sexto punto es la mujer que huye al desierto, que significa, está repetida en el versículo 6 y luego lo retoma en el versículo 14. El punto séptimo es la serpiente ataca de nuevo a la mujer. Esto lo encontramos en los versículos 15 al 16. Y el punto 8 y final es el remanente. ¿Cuál es el remanente final? Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. La mujer embarazada, estando preñada, dice, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Representa a la iglesia judía, angustiada en la espera de la venida del Mesías. ¿Quiénes son esos así en angustia? Están los pastores en el campo, Ana y Simeón, los magos de Oriente y muchos otros. El dragón acechando, dice el versículo 4, que el dragón se paró delante de la mujer, que estaba por parir, para devorar, comerse a su hijo tan pronto hubiera parido. Sin más preámbulo, Elena de White lo explica en el conflicto de los siglos. En el capítulo 12 del Apocalipsis, el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació fue el que indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, o sea, el diablo, ¿no? El dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació fue el diablo, y fue el diablo mismo quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión ¿qué? Pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, ojo con esto, es un símbolo de la Roma pagana. Así que el dragón tiene doble significado, simboliza al diablo y también simboliza a la Roma pagana. La mujer y su hijo varón, dice que ella parió un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones o la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, esto es
el cumplimiento de la promesa dada a Eva. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis capítulo 3? Cuando vino el pecado, Dios le prometió que la descendencia de la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Nació aquel que destruiría la serpiente, lo dice Romanos 8:3 y Hebreos 2:14. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en Hebreos 2:14 dice que Él vino a destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Isaías 9:6, ¿qué nos dice? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Eso nos dice Isaías 9:6, hablando de Jesucristo, del nacimiento, niño nos es dado. El rey de toda la tierra sería aquel que va a juzgar con vara de hierro, pero antes sería este niño profeta y sacerdote, luego sería rey. Este hijo de la mujer era el hijo literal de Dios, que es lo que dice el Salmo 2, lo dice así, que se consultarían, se unirían las naciones contra Dios y contra su ungido. Y está hablando allí del hijo. El hijo murió y resucitó y ascendió al cielo de Dios. Y con su muerte y resurrección ganó la batalla que había comenzado en el cielo. Eso es importantísimo tenerlo bien claro. Muy bien, la batalla comienza. Aquí ahora, después que se habla de Jesucristo cuando nace, se menciona algo retrospectivo. Dice, fue hecha una gran batalla en el cielo, dice el versículo 7. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles. Aquí aparece un personaje llamado Miguel como comandante de los ángeles. Cuando vamos a Daniel 10, 13, 21 y 12:1, nos dice que Miguel es el principal príncipe que está de parte de tu pueblo, le dice a Daniel. Judas 1:9 nos dice que ese Miguel es un arcángel y aparece ese arcángel Miguel resucitando a Moisés. Interesante, no hay duda en la Biblia que quien tiene voz de arcángel es Cristo. Dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces allí Miguel, que tiene voz de arcángel, es Cristo. Y este versículo nos representa el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y a partir de la siguiente lámina vamos a ver cuál es el origen y la causa de esta batalla en el cielo. Y vamos a ver de qué lado vamos a encontrarnos cada uno de nosotros. Fíjense, esta es la primera página de Patriarca y Profeta que se titula, como ven aquí, capítulo 1, el origen del mal. ¿Y qué dice? Dice, el soberano del cielo, del universo, no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador, uno, que podía apreciar su designio y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter, en propósitos. Era el único ser, atención con esta palabra inspirada, el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Tuvo un origen. Esto es Patriarcas y Profeta, y comienza diciéndonos que el Padre tuvo solo un compañero, no dos, uno solo, que ese compañero es el Verbo, que es el único hijo, porque la palabra unigénito significa único engendrado, y dice que es el único que podía penetrar en todos sus designios y fines. Y luego dice algo interesante, dice que el origen de Cristo se remonta al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y para rematar, termina diciendo, el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía, el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y yo era su delicia y me recreaba delante de él en todo tiempo. Así que aquí aparece Cristo como el único, el unigénito, el único Hijo engendrado de Dios que tuvo su origen en la eternidad. Eso lo dice Patriarcas y Profeta, página 11. Búsquelo, mi hermano. Busque su libro, corrobórelo, y esto vea que es palabra de Dios. Muy bien, así comienza todo.
Así está todo. Cristo es el creador. Y dice aquí, ¿verdad? Estamos en el versículo, en la lámina número 12, dice que toda la hueste angelical adoraba a dos, al Padre y al Hijo. Dice aquí, este también es Patriarca y Profeta, página 29. Dice, los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias. ¿A quién? Al Padre y al Hijo. Adán y Eva agradecían y adoraban solamente al Padre y al Hijo. Pero no eran los únicos. Dice Historia de la Redención en la página 32 lo siguiente. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos, atención, los ángeles se unieron a ellos, a Adán y Eva, en santos acordes de música armoniosa. Y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. Así que vemos que los ángeles adoraban al Padre y al Hijo. Adán y Eva adoraban al Padre y al Hijo. El Padre tenía un único colaborador que era su único Hijo, originado en la eternidad. ¿Y qué tiene que ver esto con la batalla que estamos hablando? Ahora se va a dar cuenta. Dice allí mismo en la página 13, siguiendo la misma línea de pensamiento en Patriarca y Profeta, dice que hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido más honrado por Dios. O sea, el Padre el primero, Cristo el segundo y después de Cristo el tercero era, en este caso, el tercer ser, era Lucifer, que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores. Santo e inmaculado, estaba en la presencia del gran creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Y aquí hablan de que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y eso nos lleva a la siguiente lámina. ¿Cómo llegó a la maldad? Dice que Lucifer codició la gloria, honra y poder de Cristo. No de Dios el Padre, sino de Cristo. ¿Y qué dice? Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Hablando de la hermosura, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo, junto a las estrellas de Dios. Acuérdense, las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, son los ángeles, y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué dice aquí? Lo que está en azul. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró, atención, a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con la que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Entonces, codició la gloria, la honra y el poder, pero de Cristo, de Cristo. Así comienza la batalla. Estaba el Padre y el Hijo, solamente eran adorados por los ángeles, por Adán y Eva. Y Lucifer comienza a codiciar todo lo que se le daba a Cristo. ¿Y a qué llevó todo esto? Bueno, dice que Dios hizo un concilio, el primer concilio que se hace en el cielo. Dios lo hace para aclarar la posición del Hijo como el unigénito, como el único que está con el Padre en sus concilios. Vamos a leerlo, Patriarca y Profeta, página 14, aquí lo tenemos. Dice, el Rey del Universo convocó las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que Él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre. El trono es del Padre. El Hijo de Dios lo compartió. Y la gloria del Ser Eterno que existe por sí mismo cubrió ¿a cuántos? A ambos. Ambos significa dos, al Padre y al Hijo. Y dice más adelante, ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de su designio y que a éste estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Mis hermanos, aquí está la controversia. Aquí vemos
lo que dice el Padre en el concilio. Le aclara la situación que estaba ya introduciendo Lucifer, codiciando el honor y el poder y la honra de Cristo, queriendo ser otro Cristo, otro como Cristo, otro hijo de Dios. Dios dice, mira, no, el único que puede entrar es el Hijo unigénito, porque es mi Hijo, único engendrado. Sigue avanzando. Entonces, ante el primer concilio que hizo Lucifer, luchó consigo mismo. Lucifer luchó consigo mismo. ¿Por qué? Porque él empezó a codiciar la posición, el poder, la autoridad, la supremacía y la honra que tenía Cristo. Quería, como ya dijimos, ser otro Cristo, otro divino Hijo. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. Esto es después del concilio. Y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Esto es Patriarca y Profeta, página 14 y 15. Sigue diciendo, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. ¿Se dan cuenta? Cuando todavía estaba allí, se volvió a llenar de su amor hacia el Padre y al Hijo, hacia los dos. Pero luego se llenó de orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida hacia su envidia. ¿A quién? Hacia Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que estaba en la mente de Lucifer? ¿Cuál era su angustia? Dice, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y gloria. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba el poderoso ángel. ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Él quería ser otro Cristo. Él quería ser otro hijo de Dios, otro divino hijo. Él no estaba contento con que fuera Cristo el unigénito, el único hijo engendrado de Dios. El único que podía recibir adoración aparte de Dios. No, él también quería la posición. Ahí lo está diciendo. Él quería ser entonces otro Cristo, otro como Cristo, otro divino hijo y estar al mismo nivel de autoridad. Él no quería ser el tercero en autoridad, que ya lo era, sino que quería ser allí igual en autoridad. Quería tener cojerarquía con Cristo. Eso es lo que dice aquí la inspiración. Esto es lo que es el gran conflicto que está en Apocalipsis 12. El por qué aparece allí batallando Lucifer y Cristo. Ahora, abandonando su lugar de inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Él salió a hacer campaña política. Él salió a hacer una evangelización. ¿Y qué era su evangelización, su predicación? La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, él alegaba, también tenía derecho a recibir reverencia y honra. O sea, él decía, él no está diciendo no lo honren a ellos y solo a mí. Él dice, sí, se honra al Padre, también se honra al Hijo, pero también tienen que honrarme a mí. O sea, tienen que honrar a tres, al Padre, al Hijo y al ángel Lucifer. Adorarme a mí, como a Cristo. Yo quiero ser otro como Cristo. Él quería ser un hermano, pues, un hermano gemelo de Cristo. Esa era la posición de Lucifer. Aquí lo estamos leyendo. La envidia de Lucifer, Elena de White explica, no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones, sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Hermanos, aquí está la revelación de en qué consistió el conflicto y la batalla. Consistió en que Lucifer puso en duda la única posición de Cristo como unigénito, la verdadera posición que ocupaba Jesucristo como hijo de Dios, como único hijo engendrado de Dios. Y él quería ser otro, el tercer ser divino. Eso quería ser Lucifer. Bueno, ¿qué pasó? Dice aquí, sigue diciendo, hablando de la historia, comenta y nos dice que los ángeles, un tercio de las estrellas del cielo, se unen. Las estrellas representan a los ángeles, ¿no? Las estrellas de Dios, ¿se acuerdan? Lo que leímos en Ezequiel. Y los ángeles aceptaron la postura de que Lucifer debería ser otro divino hijo de Dios.
Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Ellos se dijeron, sí, aceptamos que tú debes tener la misma autoridad que el Hijo de Dios. Es decir, tú debes ser otro hijo de Dios, otro divino hijo, adorado. ¿Por qué? Porque los ángeles también son hijos de Dios, pero por creación. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero los hijos de Dios por creación y por adopción no merecen adoración. Pero el Hijo de Dios por nacimiento, que es Cristo, sí fue adorado, sí merece ser adorado. Esto es lo que está proponiendo Lucifer. Él dice, yo no quiero ser un hijo de Dios por creación, yo quiero ser otro divino hijo de Dios que también merezca adoración. Eso es lo que está diciendo él. No solo se adora al Padre y al Hijo, sino que también se adore a mí, al tercer ser en la divinidad. Entonces, dice aquí que así fue como Lucifer, el portaluz que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono mediante la transgresión, se convirtió en Satanás. Y Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en activa rebelión. Y ahora venimos a la parte siguiente. Entonces es cuando se traslada, el diablo es expulsado del cielo, dice que ya no se halló más lugar para él, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, fue lanzado a la tierra. Y en la tierra la batalla continúa. Él sedujo a Eva para pensar su misma idea. ¿Cuál idea? De que ella, ahora es a ella, le dice que puede ser otro divino hijo de Dios. Hermano John, tú me estás metiendo aquí a lo que no dice la Biblia. Analicémoslo, mira lo que dice. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Lucifer le está diciendo, mira, no es como te han enseñado. A ti te han enseñado que el único hijo de Dios es Jesucristo, que es Miguel. Miguel es el unigénito hijo de Dios, es el único hijo de Dios. Y como es el único hijo engendrado y nacido de Dios, es el único que puede ser adorado junto con el Padre. Pero no, tú también puedes ser como Dios. Tú también puedes ser otro hijo de Dios, o en este caso una hija divina de Dios, una diosa. Tú también puedes ser adorada. Ya no sería Cristo el único divino hijo de Dios, sino que también Eva y Adán. Eso fue lo que Adán le sedujo en su mente a Adán y a Eva. ¿Y el resultado cuál fue? Eva vio el árbol agradable, comió y dio a su marido. Ella llegó a aceptar, sí, podemos ser otros hijos de Dios. Confundió en su mente que solo Dios tiene un único hijo. Puso en duda la posición de Jesucristo como el unigénito. Y en eso consiste el gran conflicto, hermanos. Eso está allí revelado. Está revelado para que lo aceptemos. Sigamos avanzando. Dice aquí que la batalla se trasladó a la tierra de Eva. Ahora saltamos en la tierra cuando vino Jesucristo a Jerusalén. Y es el mismo principio. Fíjense en el bautismo. Una voz del cielo que declaró, este es mi hijo amado. Lo declaró. Otra vez el Padre, ahora aclarando su posición ante los habitantes de la tierra, como lo hizo en el cielo con los ángeles. Pero el diablo se le acercó, dice, poco después, y le dijo, puso en duda esto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, poniendo en duda su divinidad, su condición de hijo de Dios. Y como fundamento, ese es el fundamento, por eso este es el fundamento de la iglesia. Porque el diablo, la gran verdad que más odia es la verdad de que Jesús es el unigénito hijo de Dios. Porque ya vimos que eso fue lo que lo expulsó del cielo, porque él no aceptó esa verdad. Entonces aquí dice que el fundamento de la iglesia es cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra. ¿Cuál piedra? La confesión de fe de Pedro que lo hace decir o que confiesa que Jesús es el Hijo del Dios. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¡Qué tremendo! Sobre esa gran verdad Dios edifica su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Sanedrín, que se puso del lado de Lucifer, quiso apedrear a Cristo en esa batalla porque él se proclamó el Hijo de Dios. Dice Juan 5:18, por tanto procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Lo mismo dice Juan 10:30 al 36. Y finalmente lo condenaron a muerte cuando lo llevaron preso y le preguntaron,
¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Yo mismo soy. Entonces cuando cuando escucharon esto, se arrancó las vestiduras y dijeron, oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. ¿Por qué? Porque se proclamó, porque anunció, porque dijo su posición, que él es el Hijo unigénito de Dios. O sea que el Sanedrín, los judíos, el liderazgo de los judíos, no se puso del lado de Lucifer y se opuso a reconocer a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Se lo llevaron a Pilato, dice Juan 19:7. Respondieron los judíos, nosotros tenemos la ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Mírenlo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y luego dice, rechazaron a Jesús como el hijo y el rey y eligieron al rey de Roma. Ellos dieron voces, quita, quita, crucifícale. Dice Pilato, vuestro rey es de crucificar. Y respondieron los pontífices, no tenemos rey sino a César. Dejaron a Jesús como rey de los judíos y se pusieron bajo el rey César, pero César es de Roma, o sea que ellos aceptaron el reinado de Roma. Se pusieron del lado de Roma y rechazaron el rey de los judíos, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Bueno, cuando eso sucedió, cuando finalmente se llegó a ese punto que lo crucifican y Jesús dijo, consumado es, dice que Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y es allí cuando Elena de White dice en el Deseado, que se cumple el versículo que dice, oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora han venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ya no había sido arrojado antes. Miren lo que explica Elena de White. Dice que al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Dice que estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. O sea que hasta ese momento todavía había cierta simpatía y cierta duda de si lo que él proponía era verdad, de si realmente Jesús merecía ser adorado como el Hijo unigénito de Dios. Hasta que Jesús no murió y entregó su espíritu, todavía había cierta simpatía. Hermanos, qué tremendo esto. Este es el gran conflicto explicado por la Biblia y el espíritu de profecía. No como lo explican allí los folletos, que es muy escueto y que no dice nada de esto. Seguramente usted no sabía nada de esto. No lo había leído antes, no lo había escuchado. Pero esto está allí, hermanos. Estos son puros libros del Deseado y Confeta de los Siglos y Patriarca y Profeta. Tenemos que estudiar más los libros inspirados y estudiar menos las matutinas y los folletos de escuela sabática, que son, como yo siempre les he dicho, son chucherías espirituales. Eso es como comer chicle, eso es como comer palitos de maíz, todas esas chucherías espirituales. Todas esas chucherías que come la gente, bueno, el equivalente espiritual es eso, matutina, una hoja de 5 minutos, en lugar de estudiar la Biblia. Y en lugar de estudiar la palabra, cada día, entonces un folleto que lo que dice son 3 tonterías, que tiene mucha información falsa, como ya hemos venido demostrando, y que tiene inclusive citas y artículos de jesuitas, hermanos. Cesemos de gastar el dinero en lo que no es pan. Pero aquí nos está mostrando que claramente se rompió el último vínculo de simpatía y fue cuando finalmente el diablo ya no tuvo más entrada al cielo. Porque también él entraba. Lucifer podía entrar antes de la cruz, podía entrar como representante de la tierra. Él había sido expulsado como ángel, como el querubín cubridor. Pero cuando le arrebató el poder a Adán y a Eva, cuando lo hizo pecar, entonces él ahora podía entrar al cielo como representante de la tierra. Por eso es que dice en la historia del libro de Job que él entraba al cielo. Cuando se reunían los hijos de Dios, dice que entre ellos también estaba Lucifer. Y así fue que le presentó la tentación, le pidió permiso para tentar a Job. ¿Pero por qué podía entrar todavía? Porque ahora había usurpado la autoridad de Adán. Cuando Cristo entrega su espíritu y muere, entonces Cristo se convierte en el segundo Adán. Venció a Lucifer en su propio terreno y se convierte en el segundo Adán. Así que le arrebata, recupera esa autoridad. Y ahora sí es verdad que Lucifer ya no tiene entrada más al cielo, ni como querubín, ni como Adán.
ni como la autoridad de Adán que había usurpado, porque ahora la tiene el segundo Adán. Por eso es que aquí dice también que fue lanzado fuera el gran dragón definitivamente. El último vínculo quedó roto, mis hermanos. Y aparece una declaración poderosa, Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Y saben cuál es la clave de la victoria? Miren lo que dice aquí, 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos hermanos todavía han caído, han sucumbido y están abatidos por el pecado que siempre los alcanza. Y no saben, si tienen tanto tiempo en la iglesia, cómo es que no vencen. Y saben por qué. Aquí está la clave. Porque no hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. No creemos que Jesús es el Hijo de Dios porque la doctrina trinitaria nos ha arrebatado esta verdad. ¿Por qué? Porque la doctrina trinitaria, ya lo vamos a ver, es lo que inventó el diablo. Es un reflejo de lo que él quería en el cielo, el tercer ser adorado. Y presenta una deidad como la que él quería poner en el cielo. Él quería una deidad, Padre, Hijo y Lucifer. Y ahora él presenta una deidad equivalente a eso. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a seguir avanzando primero antes de llegar a ese punto. Después que Jesús sea arrebatado para el cielo, para su trono, antes de eso, dice que el dragón persiguió a la mujer, que después que el niño fue arrebatado para Dios, o sea, después que Jesús fue al cielo. Y Jesús ya lo había predicho. En Mateo 24:9 él dijo: seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Seremos aborrecidos, seremos perseguidos, no por otra cosa, sino por causa de su nombre. Y el versículo de Juan 3:18 nos dice que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Ese es su nombre. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y en ese nombre, los que creamos en ese nombre son los que vamos a ser perseguidos. El dragón persiguió a la mujer que predicaba el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren, aquí está el cumplimiento primero. Hechos 4:18, los de Sanedrín llamaron ahora a Pedro y a Juan y lo llamaron, dice aquí, y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? El nombre de unigénito Hijo de Dios. Es lo que los judíos no lo aceptaban, por eso lo mataron y no querían que esa verdad siguiera predicándose entre sus contemporáneos. Bueno, la iglesia es atacada con doctrinas contrarias a esta verdad de Jesús como el Hijo unigénito y literal. 1 Juan 2:22 nos dice, nos advierte: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Niega que hay un Padre y un Hijo, y son dos, Padre e Hijo. Los cristianos fueron perseguidos por los judíos, por los romanos paganos y por los engañadores. Todo por predicar a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Y es lo que decíamos, surge la doctrina de la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad nos dice aquí, el dogma cristiano de la Trinidad, la enseñanza de que Dios es tres hipóstasis o personas distintas que son coeternas, coiguales e indivisiblemente unidas en un solo ser y esencia. Eso se establece y se dice que Jesús es coeterno. Y al decir que Jesús es coeterno, estamos negando que es hijo. Porque un hijo no es coeterno con su padre. Un hijo no tiene la misma edad que su padre. La palabra coeterno lo que quiere decir es que tienen la misma eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tienen la misma eternidad el Padre y el Hijo, entonces no hay Padre y Hijo, porque un hijo nace después del Padre. Eso es claro. Y eso es lo que establece, y eso es lo que quiere negar esta doctrina. Esta doctrina se le opuso a este engaño el arrianismo. Arrio se levantó para defender que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Estamos hablando ya del siglo IV, cuando aparece Constantino en el escenario público. Bueno, en ese momento, 320 y tanto, aparece pues esta controversia porque se levanta Arrio para defender que Jesús es el unigénito Hijo de Dios en el sentido literal desde la eternidad pasada. Arrio argumentando la supremacía de Dios Padre y que el Hijo tuvo un comienzo
Ya lo vimos en el Patriarca y Profeta, ¿eh? Elena de White, según esta enseñanza, según esta interpretación histórica, Elena de White es arriana, porque Elena de White dijo que Jesús tuvo un origen. Sus orígenes son desde la eternidad, al haber tenido un verdadero nacimiento como hijo. Ulfilas, que fue uno de los obispos que también abrazó el arrianismo y que fue el encargado de evangelizar a los hérulos, a los vándalos y a los ostrogodos, confesó aquí, dijo: yo, Ulfilas, obispo y confesor, he creído siempre y en esto, en la única fe verdadera, hago el camino hacia mi Señor. Creo solo en un Dios Padre, el que no tiene comienzo y es invisible, y en su unigénito Hijo, nuestro Señor, guía y Dios, el diseñador y el hacedor de toda la creación, no habiendo otro como Él. Por lo tanto, hay un Dios de todos, que también es Dios de nuestro Dios, y hay un Espíritu Santo, el poder iluminador y santificador, como dijo Cristo después de la resurrección a sus apóstoles. Yo les enviaré lo que el Padre prometió, por eso quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Y también dijo: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Ni Dios ni Señor guía, sino fiel ministro de la fe de Cristo, no igual, pero sujeto en obediencia a todo al Hijo, y creo que el Hijo está sujeto y es obediente en todo a Dios Padre. Esto es arrianismo. Y si usted analiza todo esto, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que creían nuestros pioneros, y esto es lo que creía Elena de White, como ya lo leímos en Patriarca y Profeta. Avanzando. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo Constantino? ¿Qué decidió Constantino? El emperador Constantino hizo un edicto contra los arrianos. Si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podría ser arrojado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. Y por esto hago una orden pública de que si se descubriese que alguien esconde un escrito compuesto por Arrio y no lo lleva inmediatamente a su destrucción por fuego, la pena será la muerte. ¿Y dónde está la libertad religiosa de Constantino? ¿Dónde está el edicto de tolerancia de Constantino? Porque es tolerancia, hermano, no es libertad religiosa, es tolerancia. Y ya esto no lo toleró Constantino. Tan pronto como se descubre su ofensa, él podría ser sometido al castigo capital. Imagínese usted, capital, castigo de pena de muerte por tener un libro de Arrio y no llevarlo al fuego. Persecución. El dragón persigue a los arrianos. ¿Qué más tenemos por aquí? El edicto de Tesalónica, el que siguió en este camino de persecución luego de Constantino fue Teodosio el Grande. El edicto de Tesalónica en el 380 dice así: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por la nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Edicto de Tesalónica, persecución. ¿Contra quiénes? Contra los que no son trinitarios, contra los arrianos. Y estableciendo catolicismo. Se va a llamar ahora católico. Y sus lugares de culto, iglesia. Y los demás no, son unos locos. Son unos locos. Somos unos locos, hermano. Los pioneros eran unos locos. Elena de White era una loca, según Teodosio. Y Teodosio es un santo de la iglesia católica. ¿Qué les parece? Así estamos. Es entonces cuando la mujer huye al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios para que allí la mantengan o la sustenten 1260 días. Un tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí entendemos en los versículos 6 y 14 que los 1260 días proféticos son iguales a los 3 tiempos y medio. ¿Y cómo se cumple esto? La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces. El mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad.
Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Confía de los siglos, páginas 58 y 59. ¿Estos quiénes son? ¿Quién es esta mujer que huyó al desierto? Bueno, los valdenses. Los valdenses, la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, contrastaba notablemente contra las doctrinas falsas de Roma. Y aquí dice que esa es la iglesia del desierto. La iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de la verdad que Dios confiara a su pueblo para que Dios los diera al mundo. ¿Sabían ustedes que los valdenses guardaban el sábado y no creían en la Trinidad? ¿No sabían ustedes eso? Pues investíguenlo, hermano. Y se da cuenta que aquí, la hermana White lo señala como la iglesia del desierto, como que su fe era pura y que era contraria a la iglesia, a las doctrinas falsas de Roma. Aquí está Elena de White dando el mensaje sutil, allí en las pistas de la verdad presente. Otros de la mujer el desierto dice que mientras los valdeses sucumbían en las montañas del Piamonte, sus hermanos los albigenses de Francia testificaban de la misma manera por la verdad. Aquí cerca, estamos aquí cerca de Francia, Perpiñán. Los valientes hugonotes también, los valientes hugonotes en su lucha por los derechos más sagrados del corazón humano, habían derramado su sangre en muchos rudos combates. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Y el sur de Francia coincide por aquí con donde estamos, que es Cataluña. Aquí están los cátaros. También faltaron aquí ser mencionados. Los cátaros es otra forma de llamar a los hugonotes. Y tenían también una fe arriana, una fe antitrinitaria, hermanos. Todo está saliendo a la luz. Gloria a Dios por ello. El gran conflicto, el hilo conductor. La mujer atacada de nuevo. En Apocalipsis 12:15 dice, la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. La serpiente es el poder de los demonios y el agua las muchedumbres. Y esto representa la persecución en Inglaterra. Dice Confeta de los Siglos, en el siglo XVII, millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, cuando vino la reforma, la iglesia católica perdió poder en Inglaterra, pero en su lugar se establece la iglesia anglicana. La cabeza de la iglesia dejó de ser el papa, pero se estableció ahora la cabeza de la iglesia como fue el rey de Inglaterra. Y eso decantó o degeneró en lo mismo, persecución. Y aquí dice que fueron depuestos de sus cargos muchos pastores, se les prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquiera reuniones religiosas que no fueran sancionadas por la iglesia anglicana. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías buhardillas y en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. Iglesia del desierto, ahora la mujer siendo perseguida por el agua. Dice que también de allí fueron a Holanda. Dice que muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios, según el dictado de la conciencia, Inglaterra había dejado de ser un lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en Holanda y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. El remanente va de Inglaterra a Holanda. La mujer sale huyendo de Inglaterra a Holanda. Y de Holanda se van a América. Dice que en cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto. Se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor, para andar juntos en todos los caminos que les había hecho conocer o los que en él les notificase. Y dice que al final, dice que este es el verdadero espíritu de la reforma, el principio esencial del protestantismo. Y con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un refugio en el Nuevo Mundo. Se fueron entonces a América en el barco Plymouth. Bueno, allí llegaron en América, la tierra ayudó a la mujer, dice Apocalipsis 12:16, la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Dice que podía vivirse por años entre los puritanos, sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces, salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey. Esa es
la tierra que ayuda a la mujer. Recapitulando, ya estábamos terminando, recapitulando, ¿qué hemos visto? La mujer embarazada es la iglesia judía, el varón de la mujer es el Hijo de Dios que tomó carne de pecado, la mujer perseguida es la iglesia cristiana perseguida, la mujer en el desierto son los valdenses, los albigenses, los hugonotes, que fueron perseguidos durante los 1260 años, aquí tenemos la fecha. La mujer perseguida por el río son los puritanos, perseguidos en Inglaterra por la iglesia anglicana. Y la tierra que ayuda a la mujer representa a Estados Unidos, cuando alcanzó la independencia en 1776, que ayuda a los puritanos que vinieron de Holanda hacia acá. Y en todos lugares dice que se corrió el rumor que había una nación donde cada quien podía adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y comenzó pues a progresar pues Estados Unidos. Pero el punto final, el versículo 17, contiene un mensaje importantísimo que no podemos obviar. Antes de eso, recapitular. ¿Quién es la mujer en la tierra entonces? ¿Quiénes son los puritanos que llegaron a América? Que salieron de Holanda y que colonizaron América. Hay 7 grupos: congregacionalistas, episcopalianos, holandeses reformados, presbiterianos, luteranos, bautistas y cuáqueros. Esos son los 7 grupos de cristianos puritanos que llegaron a América, que fueron ayudados por la tierra. Y por tanto son la mujer que fue ayudada por la tierra. La tierra ayudó a la mujer. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver algo importantísimo. El versículo 17 nos habla de 3 elementos. Dice: el dragón fue dado contra la mujer. Ya sabemos quién es la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya vimos que la mujer son los diversos puritanos de América, los 7 grupos. La descendencia de la mujer vienen a ser los cristianos que surgen de estos 7 grupos. ¿Quiénes son? Bueno, en Estados Unidos, a causa de la predicación de Miller, quien era bautista, surge el movimiento millerita, que después se convierte en el movimiento adventista y luego se convierte en la iglesia adventista del séptimo día. Así que la mujer, que son los 7 grupos de puritanos, tiene una descendencia que es la iglesia adventista. La descendencia de la mujer es la iglesia adventista del séptimo día. Pero el versículo nos advierte que la ira del dragón se levantaría no contra la descendencia de la mujer, sino contra el remanente de esa descendencia. Y si la descendencia es la mujer de la iglesia, la descendencia de la mujer es la iglesia adventista, es la iglesia que fue fundada con 28 doctrinas en 1863, y una de esas doctrinas establecía que Jesús era hijo literal de Dios, y ninguna de esas 28 doctrinas originales adventistas eran trinitarias. No aparecía la Trinidad, no se adoraba la Trinidad. Pero aquí está estableciendo que surgiría un remanente. Y ese remanente sería el resto, ¿no? El resto de la descendencia, el resto de la iglesia adventista, el remanente de la iglesia adventista. Y contra ese remanente, la ira del dragón se levantaría. ¿Por qué? Porque predicarían el nombre de unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, mis hermanos. Hemos llegado al cumplimiento del versículo 17. La apostasía de la Asociación General, al reaceptar la Trinidad, que los pioneros habían sacado fuera, ellos la volvieron a tomar, y al unirse en el ecumenismo con la Iglesia Católica, marca el surgimiento del remanente final, que como tú y yo somos llamados a restaurar las verdades adventistas. Aquí está, hermano, Apocalipsis 12:17, en la conclusión de todo el estudio, la última batalla. Vamos a librarla ustedes y yo, si estamos en las verdades del unigénito Hijo de Dios, si estamos defendiendo o del lado de los ángeles que permanecieron fieles a que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y es el único. Los ángeles que permanecieron fieles a que Jesús es el único colaborador del Padre. Los ángeles que permanecieron fieles a que Jesús es el único Hijo engendrado de Dios, el único que merece adoración junto con Dios. Si estamos de ese lado de la batalla, estamos en el camino correcto, somos ese remanente. Pero si nosotros estamos del otro lado, estamos aliados con aquel que propuso, no quiero que se adore un solo, vamos a adorar a 3. Yo quiero ser uno de esos, yo quiero ser el tercer ser adorado. Si usted está de ese lado de la batalla, está del lado
de Satanás. Es lo que estamos estableciendo, es lo que estamos mostrando aquí desde el principio. Y por eso la pregunta final, ¿qué harás, mi hermano? ¿Volverás al adventismo original? ¿Restaurarás tu fe en el unigénito Hijo de Dios? ¿Te pondrás del lado de los ángeles fieles que reconocían que el único que podía penetrar era Jesús? El único que podía penetrar en los concilios de Dios, el único colaborador con el Padre era Jesús. ¿Te pones de ese lado o te pones del lado de Lucifer que proponía que no podía ser únicamente el Hijo, que había que ver otro ser junto con Jesús en recibir adoración y en ser parte del concilio? Mi deseo, hermano, es que si estás viendo este video y lo has llegado a ver hasta el final, es porque tú tienes el deseo de ser parte del remanente, de ser parte de los que están del lado de los ángeles fieles, que se pusieron de parte a Jesús como el único colaborador del Padre, el único Hijo engendrado de Dios. Así que si es así, no te olvides, hermano, escríbenos para agregarte al grupo y para seguir siendo parte, seguirnos edificando unos a otros, para que todas esas dudas que puedan tener puedan ser resueltas. Suscríbete al canal, mira, aquí está. Activa la campana para que vamos a estar publicando más videos. Colabora, hermano, con este ministerio, con esta verdad. Ponte del lado. Ha llegado la hora de ponerse del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Del lado de los ángeles fieles. Estamos en la batalla. Esta es la batalla. La batalla no es espadas ni rayos láseres. No, la batalla es una batalla de ideas. Es una batalla inicialmente, porque por supuesto que después viene una batalla literal. Pero inicialmente es una batalla para ver de qué parte te pones tú, para sembrarte la semilla. Y después el conflicto que se manifiesta es que muestra de qué lado estás tú de la controversia. Así que mi deseo es, hermano, que tú te unas al remanente de la descendencia de la mujer, al remanente del remanente, al remanente que sale de la iglesia adventista caída, no de la iglesia, porque también hay que aclararlo, no de la iglesia, que se separa del liderazgo apóstata, pero seguimos siendo adventistas, seguimos siendo parte de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista son los fieles que tienen el mensaje adventista, y la iglesia adventista, es decir, los fieles que tenemos el mensaje adventista original, es la iglesia victoriosa. Y que el Señor te bendiga. Y mañana comparte esto con todos tus contactos. Bueno, hoy mismo, pero también mañana en la escuela sabática presenta esta verdad. Que no la van a presentar, que hay muchas almas que lo necesitan saber. Preséntalo, hermano. Compártelo. Este PDF, todo este estudio que tenemos aquí, yo tengo el PDF. Si tú me lo pides aquí, te lo voy a entregar gratuito. Voy a tratar de colocarlo también en la página de YouTube. Tenemos una página web, ahí seguro que va a estar también el PDF para tu disposición. Así que el Señor te bendiga, te guarde y te dé valor para que te pongas de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ahí está, mira, ahí está la página web, ministeriocuartoangel.altervista.org. O aquí en el teléfono o en la página vas a encontrar el PDF. Así que el Señor te bendiga y te guarde y te dé fortaleza y victoria. Maranata. Cristo ya viene pronto y viene por ti. Hasta la próxima semana.